Bienvenidos. Hoy vamos a abordar los hexagramas que con 4 mutaciones nos llevan al arquetipo número 18 del trabajo en lo echado a perder como complementario terminal. La característica fundamental de este terminal radica en que el trabajo acerca del cual el proyecto, la consulta, acerca de lo cual hemos llevado al oráculo nuestra pregunta, está en periodo de descomposición. Ese es el aspecto negativo. Y el aspecto bueno o relativamente bueno dentro de lo malo, pues es que estamos en un momento adecuado para poder restaurar la descomposición, para arreglarlo, para enderezar el asunto, rectificarlo y enderezarlo. Pero naturalmente es necesario que volvamos hacia atrás en el tiempo, retrocedamos hasta donde detectamos los primeros síntomas que han permitido por nuestra suave indolencia y el rígido aquietamiento a la hora de intervenir, que se hayan colado debilidades que hayan hecho que ahora el proyecto, ya sea en mente o como lo tengamos, está empezando a oler. Localizado el núcleo inicial del mal, corregirlo en el sentido de propiciar una nueva orientación que no se parezca para nada a la anterior. Y como ya hemos sido negligentes en el pasado, velar sobre el proyecto durante un cierto tiempo para que no se vuelva a desviar de la manera correcta de producirse. El primer escalón del que partimos hoy lo constituye el arquetipo número 8, hexagrama representativo de la solidaridad, cuyo texto tradicional dice que la solidaridad, elevado logro propicio por la perseverancia, pero quien llega tarde no encuentra cabeza para la solidaridad. Tiene también la singularidad en virtud de la importancia del compromiso que significa solidarizarse, ya sea como cabeza o ya sea como parte integrante del conjunto, romperlo cuando ya está inicialmente atado. Si albergamos dudas, pues tratar de experimentar o de analizar otras opciones posibles de solidaridad. Desde este contexto, muta la línea segunda que lleva el hexagrama 29, la tercera al 39, la quinta al 2 y la sexta al 20. La segunda línea de la solidaridad, que tiene como complementario transicional al 29, el arquetipo del agua, que fiel a sí misma, sin embargo, se adecúa perfectamente al terreno circunstancial, a la gravedad y a la importancia del terreno circunstancial, con transparente adaptación. Pues el texto que nos lleva, el texto de la línea que nos lleva a reconsiderar nuestra posición en virtud de esas indicaciones, es no pretender hacia afuera ostentar aquello que alberga nuestro corazón, ni adular salameramente al líder al que pretendemos. Es decir, no se trata de una ostentación externa de un orden o de otro, sino que lo fundamental, como indica el complementario transicional, es que de verdad el corazón
estén en virtud del sentido de solidaridad que corresponde, fluyendo conforme a la gravedad del terreno circunstancial. La tercera línea sobre la anterior, que sin embargo nos lleva al hexagrama número 39, obstáculos e impedimentos delante, pues por medio de la línea nos dice que esos obstáculos e impedimentos están porque solidarizamos con personas o instituciones que no son las adecuadas, ante lo cual el noble primero debe pararse para analizar qué vínculos lo hacen estar ante ese peligro, admitiendo tipos de solidaridad que no son pertinentes. La línea quinta, ya central del trigrama superior, en el contexto de la solidaridad, por decirlo de una manera llana, el consultante con su proyecto lo planta como bandera en la puerta de su casa, es decir, lo ondea, la proclama es ondeante en su entendimiento, en su comportamiento, y hiere a aquellos que vienen buenamente a adherirse hasta llevar a consumar el proyecto. Pero no se adelanta ni se extravía ni corre detrás de aquellos que pasan sin que le importe su idea un bledo. Bien. La sexta línea de la solidaridad, así como la tercera nos decía no te solidarices con quien no conviene, pero no dice en absoluto no te solidarices con nadie, como ha sucedido al cabo de esta empresa acerca de la cual consultamos, porque la línea sexta dice no sea yo un buen comienzo para la solidaridad, pues se llega al final sin cabeza y ello es desventurado. El complementario transicional, que es el 20, arquetipo del mediador entre el cielo y la tierra, le dice, contempla como la alta torre que representa a tu arquetipo, que es vista desde lejos, pero que está entre el cielo y la tierra, y que como un mediador ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio, y observa qué comportamiento deberá poder rectificar. De manera que, como manda el complementario terminal, analiza y corrige por qué dejaste la corrupción avanzar y vela que no se vuelva a reiterar. El siguiente escalón lo iniciamos poniendo el pie en el mundo, como indica el porte hexagrama número 10. Nuestra huella en el mundo. Pero ojo, con serenidad, con lucidez, sabiendo discernir lo claro de lo oscuro y con un razonamiento profundo para el análisis de las circunstancias. Lo que llevamos delante es el mundo y nosotros somos la parte más frágil. Debemos tener todo tipo de precauciones a la hora de poner nuestro pie, que es lo que debemos hacer adecuadamente para seguir el proceso de entrar y desarrollarnos en el mundo, en el Tao, nuestro destino. Muta la primera línea hasta el hexagrama 6, la tercera al 1, la cuarta al 61 y la quinta al 38. Primera línea del porte. Texto tradicional. Porte sencillo que con todo lo que le sale al paso se sabe conformar. Pues sin duda sabrá evitar el conflicto, que es el complementario transicional que ilustra esta manera de andar. Hexagrama número 6, el conflicto. Tendencias divergentes, conflicto que debe evitarse en principio, retirarse si es que se ha entrado en él, o poner en manos de una autoridad imparcial si es que no hay más remedio que pasar por él. Pero aquí, en principio, no pisar. La línea tercera, que también muta, dice,
Si en cambio se es temerario y locuaz y sin tener todos los elementos ni todas las previsiones, uno se atreviera a meterse en harinas, como se suele decir coloquialmente por aquí abajo, el tigre volvería la zarpa inevitablemente contra el consultante por imprudente. El complementario transicional, que es el hexagrama número 1, le recuerda al consultante que debe tener en mente y hacer prevalecer en sus actos en relación a aquello que consulta la mayor elevación ética que tenga en relación al proyecto, que sea capaz de propiciarlo con justicia cuando está de buen ánimo y cuando no, cuando hay elementos decadentes que hacen que se relaje la cumplimentación perfectamente correcta y que además que esté abierto a las exigencias de los distintos tiempos por los que haya de pasar el proyecto. La línea sexta, ya primera del trigrama superior, la línea cuarta, perdón, línea ya primera del trigrama superior, dice, bien, le dice el consultante, pero este es el tigre de tu vida. Por tanto, pisa la cola, es decir, acércate de una manera inicial, obviamente con sentido, sabiendo que lo que lleva delante es un tigre, ábrete, como indica el complementario transicional, hexagrama 61, cuyo interior está abierto, integra el asunto que tienes delante, la situación que tienes delante, sobre una base de serenidad y analízala sin prejuicio para que una vez que la hayas deglutido y asimilado metabólicamente, puedas manifestarla en tus actos pues con una capacidad extraordinariamente transformadora hacia el exterior. La línea quinta con la anterior y los dictámenes pertinentes debidamente asumidos, dice, como es tu montura, monta sobre este tigre con determinación, pero siempre con perseverante conciencia de que lo que monta es un tigre y lo que tienes delante es la diversidad del mundo, representada por el hexagrama 38, el antagonismo, o no el antagonismo necesariamente, sino respetando la propia singularidad, respetar al mismo tiempo la diversidad de singularidades que representa tanto el tigre con la montura y el ambiente por donde ha de moverse, yendo naturalmente a lo posible en cada momento. Así, atiende al origen de la desviación, rectifica con determinación y vela no se vuelva de manera inercial a colar. El siguiente escalón lo constituye el arquetipo de la desconexión, representada porque el cielo ya ha rebasado hacia arriba su interacción con lo yin y lo yin ha rebasado hacia abajo su interacción con lo yang y por tanto no hay conexión sino desconexión. Abunda lo vulgar y el noble debe saber abstenerse de relaciones vulgares, aunque tenga que padecer carencia y soportar la soledad. Dentro de este contexto mutan la línea segunda, que lleva el hexagrama 6, la tercera, que lleva el 33, la cuarta al 20 y la quinta al 35. La segunda línea de la desconexión le dice al consultante que el vulgar bien admitiría su colaboración, pero el noble
absteniéndose, evita profundizar el conflicto de emponzoñarse a sí mismo y de producir un mal ejemplo a quienes tengan la vista puesta en él. La tercera línea, que también muta y que nos lleva al hexagrama de la retirada, arquetipo número 33, pues lo que nos dice es que en cuanto el noble vea aflorar defectos de su propio carácter, tanto en el presente o procedente del trabajo, del pasado, como su actitud es honesta, lo que hace es corregir y retirarse rápidamente, como indica el complementario transicional, de lo vulgar hacia el ámbito de su valer superior. Asimilada a estas lecciones de importancia capital, la cuarta línea, que muta hacia la contemplación, y primera ya del trigrama superior, dice: el que está destinado por el cielo debe asumir las funciones que le corresponden, porque no solo será beneficioso para él, sino para todos aquellos que dependen de él. Sin embargo, que no vaya a rogarse lo que no es para él. Con lo cual lo sitúa, como el complementario transicional indica, como una alta torre que es visible, pero que está y que ve de lejos, obviamente, como un rey, como un sacerdote, que tienen importantes funciones que cumplir, pero que dependen de los dictados del cielo y de no confundir al pueblo que mira hacia ellos. Por tanto, se ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, de manera que plena atención para ver que se oficia. La línea quinta, que también muta y que lleva el hexagrama 35, le dice al consultante: ojo, sobre la anterior contemplación deberás tener además un especialísimo cuidado en que no vaya a quedar ningún fleco suelto, que no quede ningún cable por enchufar, porque de lo contrario no iluminaría el progreso como realmente indica que debe hacer el complementario transicional, arquetipo del progreso, del sol, que en un solo día ilumina desde el oriente hasta el ocaso. De manera que busca la causa de aquel relajar y dejar pasar, y corrigiéndola, vela que no vuelva a pasar. En el siguiente arquetipo nos vemos entrando en la comunidad con los hombres en lo libre. Allí vamos para el intercambio necesario intercambio vital, tanto de elementos de orden espiritual, intelectual, mental, psicológico, material, legal, de todo orden, pero fundamentalmente representa un mercado. El sol está debajo del cielo y allí acudimos con nuestras capacidades para subvenir en función de ella y el intercambio nuestras necesidades, con absoluto respeto para nuestros propios principios y así de igual modo para con los principios de la diversidad de criaturas con las que nos vamos a encontrar y que sin embargo vamos a producir intercambio. Eso sí, el texto de la comunidad con los hombres dice que solo el noble sabe, sin embargo, estructurar adecuadamente a las distintas tribus, permítanme ese símil, dentro del contexto de la gran comunidad. Muta en la primera línea, que lleva el hexagrama 33, la segunda que lleva al 1, la cuarta que lleva al 37 y la quinta que lleva al 30. Primera línea de la comunidad, texto tradicional. Puedes entrar en comunidad. Eso sí,
guardándote la prerrogativa de retirarte pertinentemente sin trabarte en conflicto ni en enredo en cuanto veas ascender a lo vulgar, como indica el complementario transicional de esta línea. La retirada. La retirada, el noble, en cuanto ve que los elementos de vulgaridad, tanto en sí mismo como en el entorno, empiezan a ascender, toma como por modelo al hexagrama y se retira a su valer interior y superior, como significa la retirada del cielo o el del nivel cualitativo que hay entre lo material, que puede ser tan grande como una montaña, pero el cielo como con su inconmensurable altura. La línea segunda también muta y lleva el hexagrama número 1 como complementario. La segunda línea, teniendo en cuenta que prevalece el interés comunitario, el intercambio en la comunidad, le dice al consultante, oye, no te dirijas, si eres político, de manera nespótica a solo darle posición a tus amiguetes, o si eres en un negocio o en la familia, no vayas a colocar solo a aquellos que son de tu proximidad familiar o de correlación, cuando lo que corresponde es tratar con la comunidad. Analiza el complementario transicional, que es el uno, lo creativo, en relación a lo que pretende, la mayor elevación ética, el propiciar constantemente con justicia y abierto en el devenir de lo que va demandando el tiempo. La cuarta línea, que también muta y lleva el hexagrama 37, le da otro toque de atención al consultante. Tampoco vayas a subir sobre una alta muralla, no te las ingenies para coger un lugar de privilegio y desde allí poder analizar cuando la persona con la que vas a negociar está en debilidad para aprovecharte asaltándola. Para nada, porque eso sería traicionar los esquemas de la estructura tradicional de valores conservadores que representa el clan y cuyos principios, el hexagrama 37, complementario transicional de esta línea, son el amor, una estructura jerárquica perfectamente ordenada, el respeto entre las personas que lo integran, la lealtad y el basar las palabras en la verdad. La línea quinta, que también muta en este contexto del hexagrama, pues dice, pues bueno, parte de lo que ya hemos venido corrigiendo y asimilando por medio de los dictámenes anteriores, que para llegar a encontrar la empatía y el calor del corazón con aquello realmente hacia lo que ardemos en fervor, pues el noble en la comunidad primero se pierde, deambula, no encuentra obstáculos, pero finalmente, si adhiere esencialmente a la radical de su corazón, sabiendo separar, como indica el complementario transicional, hexagrama número 30, la claridad, que sabe separar lo claro de lo oscuro, discernir lo blando de lo duro, adherir a lo esencial para irradiar tanto dentro de sí como encontrar una correspondencia exterior de iluminación, pues finalmente podrá lograr esa unión tan deseable. De manera que analiza y corrige el flaquear por debilidad y vela que no te vuelva a pasar. El siguiente escalón lo iniciamos con el arquetipo del entusiasmo. Equiparable es el espíritu de la música, la capacidad
de afinar el oído y toda nuestra atención para captar de qué tenor va el medio al que pretendemos dirigirnos. Y cuando logremos empatizar integrándolo como propio, podremos sumarnos a ese conjunto, participar de ello e incluso dirigir segmentos cuando realmente lo hayamos entendido, integrado y empáticamente podamos exteriorizarlo. Mutan la línea segunda que lleva el hexagrama 40, la tercera que lleva el 62, la cuarta que lleva el 2 y la sexta que lleva el 35. La segunda línea del entusiasmo central en el trigrama inferior dice ni un día descansando sobre tu roca debes dudar acerca de la frulería que puntualmente se te puedan apetecer o que te ofrezca el entorno. Para nada, no te permitas dudar. Libérate y ocúpate, libérate como indica el complementario transicional, que es deja el peligro atrás y pon el paso enérgicamente por encima de él, integrándote en tu roca y tu cotidianidad. La tercera línea, sobre la anterior, dice, sin embargo, que lleva 62, arquetipo de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, esa grama de la preponderancia de lo pequeño, donde la mera ambición a lo grande es ya un signo de reverdía. Pues bien, a él llegamos como espejo, teniendo en cuenta la línea que dice, sin embargo, retomo, no te debes embelesar esperando que caiga del cielo lo que no ha de caer, sino estate atento a coger el palo, significado, el pájaro, que es significado por el hexagrama transicional en vuelo, en relación a lo concreto inmediato que necesitas poder coger, sin precipitación y sin demora, con plena atención a lo pequeño y concreto. La cuarta línea, que muta también, y siendo la línea yang del entusiasmo, dice ahí estás plenamente bien centrado y los compañeros bien dispuestos para la labor te arroparán hasta llevarla anegadamente a su cumplimentación. Eso sí, sin improvisar ni adelantar otros propósitos, que sería desviarse. La línea sexta, que también muta, nos dice, ya extrema del entusiasmo, pues dice, ojo, que te has embalado, permítanme la manera de hablar, te has embalado en tu carrera porque solo conoces del vehículo el acelerador y no el freno, y aquí lo que corresponde es frenar ese desboque de caballo para ser más receptivo, abiertamente más receptivo y poner las luces arriba para que escanee perfectamente y pueda ilustrar una manera de progreso adecuada. No dudes, por tanto, en rastrear lo que podrido ya empieza a apuntar y disponte a corregir y velar que no vuelva a pasar. En el siguiente escalón nos topamos con la mordedura tajante. Mordedura tajante, energía Chen abajo, arriba Lin, morder buscando la claridad, quitar el obstáculo intromiso que impide la correcta alimentación del proceso que está, instruyendo por tanto un proceso adecuado por medio de la energía y la búsqueda de la luz y la justicia para quitar del medio y producir la diafanidad en la correcta alimentación del proceso. Dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva al 35, la segunda al 38, la tercera al 30 y la cuarta al 27. Primera línea del amor de dura tajante. El texto tradicional sí coge o te coge a ti mismo en defecto al principio, en una pretendida falta, en un error, en un delito,
y te corriges e ilustras adecuadamente, podrás progresar como indica el complementario transicional, arquetipo de la luz solar, que en un solo día ilumina, como digo, el oriente y el ocaso, y todo lo intermedio. La segunda línea dice, si no es así, que no lo has corregido porque es obstinado el mal o la debilidad del obstinado persiste en el error, pues entonces te está permitido hasta que pierdas el delicado sentido del olfato en esta mordida. Pero eso sí, teniendo en cuenta la diversidad de singularidades que componen el mundo, deberás tener en cuenta lo posible, teniendo en cuenta esas divisiones de intereses y de orientación ética. Significado por el hexagrama 38 de esta mordida en la que se nos permite perder el olfato, pero teniendo en cuenta, como digo, las singularidades diversas de los que componemos el mundo. La tercera línea, todavía la mordida debe penetrar y penetra hasta la hiel y por tanto hasta la ponzoña de la punta de la flecha que ha cazado el veneno al venado y el veneno nos salta a la boca y es amargo. Pero el texto de la línea indica que la mordida es pertinente, que se corresponde con el tiempo y el asunto está endurecido y seco como la carne cartilaginosa que cita el texto tradicional. Entonces, debemos ser perseverantes en la adherencia a lo esencial, separando lo claro y lo oscuro, sabiendo aguantar las invectivas, que es lo que implica el veneno, es decir, mordemos un asunto. La parte opuesta tiene también muchos elementos que echarnos en cara que no hemos llevado, según él al menos, o ella, de la manera justa. Pero debemos adherir con claridad, con docilidad, penetrando hasta iluminar iluminadamente nosotros mismos y hasta iluminar el proceso y a quienes se nos oponen. La cuarta línea insiste todavía en que nuestra mordida, nuestra flecha, no debe ser de madera meramente, sino de metal, significando dureza, porque el asunto es duro de roer. Pero el complementario transicional, que es el 27, nos limita a la manera correcta de alimentar el proceso. El 27 es el arquetipo de la manera correcta de alimentarnos, que no solo se limita a los elementos materialmente fungibles. De manera que analiza dónde, cuándo y por qué comenzó la desviación y corrigiendo, vela por la restauración. La siguiente base de partida la iniciamos, más bien ateniéndonos al hexagrama que es, nos quedamos en el 24, que es la base, el retorno, no el partir, sino el cuidarnos como convalecientes en la base donde acuden a consolar nuestra convalecencia a los pares y con los que hablamos y consultamos acerca del proyecto cuando procedan, pero de momento estar en el tocón raigal, hexagrama número 24. Muta la primera línea que lleva el hexagrama número 2, la segunda que lleva el 19, la tercera que lleva el 36 y la sexta que lleva el 27. La primera línea dice, estás todavía muy cerca, has dado un primer paso y es extravío. Vuelve inmediatamente, no debe costarte mucho, no va a ser mucha la pena, no es mucho el desvío. Vuelve sobre tu base receptivamente,
como indica el complementario transicional hesagrama número 2, cuya característica prismática pertinente para esta consulta es el noble si va en seguimiento haya conducción, si se adelanta se extravía, que sería el caso de la línea. La segunda abunda sobre el volver, pero amplificando el campo de consejo. Ten buen oído para oír incluso al entorno de pares, de personas comprometidas y serias, que si le consultas el propósito te dirán, vuelve y analiza mejor, como indica el complementario transicional, el acercamiento. Acércate para analizar, volviendo obviamente, acércate para analizar con proximidad, pero también con capacidad de previsión, a fin de evitar que luego las carencias te lleven a la desventura por negligencia en el empuje. La tercera línea es un toque importante de advertencia para el consultante. Lleva el hesagrama 36, el oscurecimiento de la luz. Y la línea es pendular. Está en el bien, pero su inquietud lo lleva a hacer escrutinios, incursiones en el campo del mal. Está en el mal, no se llega a sentar, pero obviamente recapitula y vuelve sobre el bien. Pero en este constante pendular, cuya característica fundamental radica en querer hacer brillar su luz cuando no corresponde, cuando lo propio es anonimarse entre la oscuridad, es un toque de advertencia importante para el consultante cuando en el medio lo que prevalece es la oscuridad, como indica el transicional hesagrama 36, el oscurecimiento de la luz. La sexta línea del hesagrama 24, que hemos dicho que era mantenernos en la base, pues obviamente ha ido demasiado lejos, se ha perdido uno demasiado en sus vicios. Por tanto, restaurar la salud, el camino nuevo, nos va a costar. El texto tradicional dice, durante 10 años no actúe de esa manera, has perdido el camino, vas a estar liado entre tus malas costumbres, de manera que presta muy especial atención a la manera correcta de tu manera de alimentarte a ti y a aquello de que te ocupas y de lo que tratas y con el entorno que tratas. Hesagrama 27, arquetipo de la correcta alimentación. De manera que se impone el rastrear cuándo y por qué empezaste a errar y corrigiendo, vela el no volver a fallar. El siguiente escalón lo iniciamos con actitud de cortejo, hesagrama número 31. Interiormente aquietado, sin pretender saberlo todo, y receptivamente abierto para poder cortejar e intercambiar influjo. Muta la línea segunda, que lleva el hesagrama 28, la cuarta, que lleva el 39, la quinta, que lleva el 62, y la sexta, que lleva al 33. La segunda línea del 31, el influjo, dice, no te debe dejar arrastrar hacia una aventura en la que no vas a poder tener control. No vas a, aunque te dieras cuenta del error después, te va a arrastrar a una sobrecarga con amenaza de hundimiento de tu propia estructura, de tu viga maestra. Por tanto, párate, como indica el complementario transicional también, el 28, que dice penetra el asunto
analízalo conforme a los principios creativos y aunque tengas que padecer en soledad y en quietud, serenamente, para hacer una mejor redistribución de tus propósitos, de las cargas que te impelen a actuar negligentemente, para poder dinamizar de una manera eficiente el proyecto que acabas de consultar. La cuarta línea del 31, primera línea ya del trigrama superior, dice, lo tuyo debe ser perseverar en la verdad. No quieras, es decir, el impulso del corazón, los latidos del corazón tienen una gran movilidad y van de aquí para allá. Debes aferrarte a la verdad y no seguir los impulsos a izquierda o derecha que te desvíen de tu radicalidad, porque lo que te producirían delante serían obstáculos. Y ante los obstáculos, previsibles obstáculos, el noble primero debe pararse para analizar qué vínculo los une a tal situación. La línea quinta en mutación, que ya es central en el trigrama superior, dice, cuando realmente los impulsos de profundidad del corazón o del fuego del corazón y de la red de análisis de la razón se hayan conjuntado, podrás seguirlo en relación a lo inmediato, pequeño y concreto. Arquetipo complementario movilizado por la mutación de esta línea, en la que la mera ambición a lo grande es ya rebeldía. Y la importancia capital está en atrapar lo inmediato, pequeño y concreto, que es lo que precisamente necesitamos. La sexta línea le advierte al consultante que con el mero bla bla, por muy bien articulada que esté su retórica, eso no cambia la realidad. Más bien debe retirarse de esos elementos vulgares, como indica el complementario transicional, a los valores del espíritu mucho más elevados. Busca qué desliz dejaste pasar, corrígelo y pon previsión de nuevo al andar. El siguiente arquetipo es el de la estimulación para crecimiento del carácter. El cielo cede y la tierra origina a Chen, el primogénito. Esto viene colegido de la ascendencia de este hexagrama 42, que originalmente era lo creativo, cede su primera línea y Chen se siente estimulada. El estímulo fundamental radica en deslastrarse de lo vulgar y con ello estamos dando elevación. Es arquetipo de la elevación del carácter, que tiene la adscripción literaria de el noble allí donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. La capacidad de estimular para emprender. Dentro de este contexto, la línea primera que muta lleva al 20, la segunda al 61, la tercera al 37 y la quinta al 27. La primera línea recibimos las bendiciones del cielo, Yang. Las bendiciones obviamente están dirigidas singularmente a la persona subjetiva o a la entidad o al proyecto, pero con un sentido de expansión general en el entorno donde vivimos. De manera que el complementario transicional nos sitúa como un mediador, ojo con las bendiciones que hemos recibido, vela por no transgredir las leyes del cielo y no confundir a quienes tienen la vista puesta en ti,
porque debes comportarte como un rey ante su corte o como un sacerdote o mediador ante quienes dirigen la mirada. Has cumplido la ablución y has recibido los dones, pero ahora debes prepararte atentamente a ser debidamente mediador entre el cielo y la tierra. La segunda línea, que apunta sobre la anterior, siguen cayendo los caparazones de tortuga como bendiciones, nada puede oponerse a ello. Ábrete, dice el complementario transicional, Hexagrama 61, como abierto está el arquetipo para poder asimilar sin prejuicio, con serenidad y analizar con profundidad aquello que viene hacia nosotros y que está delante de nosotros para sin prejuicio asimilarlo, y cuando lo hayamos deglutido y asimilado metabólicamente y forme parte de nosotros mismos como nuestra esencia, poder manifestarlo también hacia el exterior de manera profundamente transformadora. La tercera línea, que muta y muta hacia el clan, hexagrama del clan, dice textualmente que estamos en un tiempo tan bendecido que aun lo que en otro tiempo podría resultar y resultaría nefasto, en este deberá resultar hasta en beneficio de nuestro propio clan, significado por el complementario transicional número 37. La línea quinta, todavía para mayor abundancia de bienes en este maravilloso contexto, dice la bondad deberá ser reconocida como característica de tu forma de alimentar. Con esto aludimos al complementario transicional, que es el hexagrama número 27, arquetipo de la alimentación, de manera que rastrea la debilidad y corrigiendo, ponla a velar. Para el siguiente arquetipo estamos en el 43, debemos tomar una resolución. Hay mucha energía, 5 líneas yang ascendiendo, pero la cabeza la ocupa una debilidad y el texto nos dice que conforme a la verdad hay que estar advertido de peligro, que no se debe resolver violentamente, pero hay una absoluta necesidad de resolver adecuadamente, sin enmascaramiento de las propias deficiencias. Muta en la primera línea, que lleva el hexagrama 28, la cuarta que lleva el 5, la quinta que lleva el 34 y la sexta que lleva el hexagrama número 1. Primera línea de la resolución: a acudir sin estar a la altura de las circunstancias. Estamos en un orden inicial de la estructura, no está uno lo suficientemente dotado, capacitado en distintos órdenes, y por tanto lo que produciría con ese avance impertinente sería sobrecargar la propia techumbre con amenazas de hundimiento. Reflexiona en relación a principios y serenamente, aunque tengas que aguantar en soledad, distribuye el empuje para dinamizarlo de manera positiva y no para colapsar. La cuarta línea, primera del trigrama superior, nos dice todavía: te debes, el texto le dice al consultante que cuando oiga estas palabras, las anteriores y estas que vamos a pronunciar ahora, no está en condiciones de querer oír, tiene oído, hace oídos sordos. Y sin embargo el texto dice: debieras saber escuchar y dejarte dirigir y esperar, y saber esperar el momento pertinente. El complementario transicional es la espera. La quinta línea, que también muta hacia un gran poder, dice: la cizaña va a volver a recurrir una y otra vez.
pero un gran poder se caracteriza por no moverse y pisar donde no debe pisar, que haría daño, sino por perseverar en camino que no se corresponda con el orden, por no pisar camino que no se corresponda con el orden. Hexagrama transicional, el 34. La sexta, teniendo en cuenta que estamos precisamente en la línea de debilidad, dice, pero si llegas sordo hasta el final, la desventura se va a abatir sobre ti. De manera que, ¿por qué no miras a ti mismo y a tu propósito en relación a los principios exigidos por lo creativo, que son la mayor elevación ética posible, la capacidad de poder proveer con justicia todo el proceso abiertamente según los requerimientos que vaya dando el tiempo? De manera que encontrando la falla y poder reparar y ponerle vela para que no se vuelva a reiterar. El siguiente escalón lo iniciamos en el arquetipo de prueba del carácter, hexagrama número 47, compuesto por el hexagrama Can abajo y arriba Tui, el lago. El agua debiera estar en el lago, sin embargo está subsumido. Ello es muestra de desazón. Sin embargo, este arquetipo no está ahí para fastidiar al consultante ni para fastidiar al humano en general, sino para redimensionarlo en su justa medida de humanidad y para saber qué es lo que le toca a otro de desventura o de desilusión, le puede corresponder también a él como destino, y saber aceptarlo sin rebeldía contra el destino, mejorando así su resistencia ante el rencor. Asimilado lo cual, saldría crecido, como es el deber del consultante y el propósito de la imagen del 47, el salir crecido por medio de la prueba del carácter. Dentro de este contexto, muta la línea tercera, que lleva al hexagrama número 28, la cuarta, que lleva al 29, la quinta, que lleva al 40, y la sexta, que lleva al hexagrama número 6. La línea tercera de la desazón dice, no es cuestión de que de este estado de agotamiento que sientes de alguna manera y de carencia, vayas a huir hacia adelante con la cabeza llena de pájaros, porque cuando vuelvas sobre tu techumbre la vas a encontrar tan abigarrada que sientes rugir la viga maestra. Sobrecarga sería huir hacia adelante. Mejor penetra el asunto con claro discernimiento en relación a los principios creativos y serenamente, aunque tengas que soportar cierto grado de soledad mientras redistribuye tus impulsos y los elementos que pretendes conjugar para poder dinamizar tu posición en el contexto. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, le da un toque de atención al consultante, le dice, es que te estás demorando en medio de las colinas y jardines de tus vecinos ricos cuando a ti te fueron concedidas unas capacidades para fluir como el agua y fertilizar abajo. Mira tu interior y corrige como indica el complementario transicional. Fluye con veracidad por donde manda el sentido de la gravedad y no te entretengas en las bagatelas del elemento rico de tu entorno. La línea quinta sobre la anterior dice, sí, está siendo oprimido por arriba y abajo en relación a tu vano
tus vanas concepciones formales de la cultura y el ambiente familiar o profesional en el que te has criado, pero es que lo que toca ahora mismo es sacrificar y orar, y así paulatinamente podrás liberarte del estado en el que está. Como indica el complementario transicional, hexagrama número 40, en el que el peligro queda detrás y el pie del primogénito Chen salta sobre él y se ocupa en orar y sacrificar para irse incorporando a la cotidianidad. La línea sexta le dice que en la línea sexta lleva además al complementario transicional hexagrama número 6. Dice: lo que te impide actuar y levantarte son las rémoras de lo que acabas de vivir y del pasado que sientes con pesar, y piensas que al movilizarte se te va... Si no te mueves, lo que vas a hacer es profundizar el conflicto representado por el arquetipo transicional hexagrama número 6. Lo que debes hacer es movilizarte, porque son telarañas lo que realmente te impide movilizarte. De manera que procesa la raíz del mal y, corrigiéndola, vélala para que no vuelva a retoñar. El siguiente arquetipo es el 54. Tradicionalmente recibe el nombre de la desposanda y representa a la concubina que entra en el hogar donde quien manda de verdad es la señora primera. De manera que subordinación. En un ámbito de más próximo entendimiento a la civilización urbanita en la que vivimos actualmente, es una comprensión de los deseos del corazón y sus caprichos, pero que en el ámbito de la civilización están sometidos obviamente a los principios espirituales, a los principios materiales y legales del contexto en el que vivimos. De manera que emprendimientos serían desventurados partiendo solo del impulso del corazón, de la visceralidad biológica. Ciertamente se le reconoce su naturaleza, pero sometida obviamente al contexto de civilización. Por la eternidad del fin, el noble reconoce lo perecedero. Dentro de este contexto, la primera línea nos lleva al hexagrama 40, la tercera al 34, la cuarta al 19 y la sexta al 38. Primera línea de la situación de subordinación. Bien, obtenemos una posición subordinada, ciertamente, pero en alguna medida esa subordinación satisface las necesidades más perentorias del consultante y por tanto debe entenderla, como indica el complementario transicional, como un ámbito de liberación y dejar atrás el peligro y ocuparse en los siguientes pasos que le demande la labor cotidiana. La línea tercera, que muta hacia el hexagrama 34, le dice al consultante: ciertamente podrías, por poder, obtener en mayor goce, entre comillas, dándote como concubina. No es digno, pero como eres para ti mismo, pues tú verás. Pero el complementario y transicional arquetipo del gran poder bien advierte que un gran poder, antes que emprender para progresar, lo que vela mucho es no pisar camino que no se corresponda con el orden. La cuarta línea, sobre la anterior, dice: la muchacha es casta y no se promete a lo primero que llega.
Se acerca para analizar en proximidad, pero también para ver con capacidad de futuro y prever las carencias que pueda ello originar. De manera que no se compromete con lo primero que ve. La sexta línea, en un hexagrama de subordinación, dice: no quieras forzar las cuestiones con un mero paripé, ella lleva lo que no procede y tú también, aunque lo hagáis a la vista de las convenciones sociales de manera correcta, no es lo pertinente. Estamos en mente dividida y aquí lo propio es nada más que lo posible, pero sin tratar de unir lo que diverge por naturaleza y por convicciones internas. De manera que analiza y corrige lo que empieza a fallar y ponle vela para que no vuelva a pasar. El siguiente escalón lo iniciamos en el hexagrama 55, arquetipo de la plenitud. Plenitud de luz y plenitud de oscuridad. Complementario del hexagrama número 21, la mordedura tajante, donde se instruye el proceso de clarificación para que las cosas tengan la correcta manera de alimentarse recíprocamente. Y aquí, ya instruidos los procesos, analizado con minuciosidad, claridad en el interior, pues poner inmediatamente, cuando se ha llegado a un veredicto correcto, ponerlo en la práctica inmediatamente, como indica el componente, los componentes. En el interior claridad, pues en el exterior inmediatamente conmoción, movimiento, energía para aplicar. Dentro de este contexto, muta la línea primera que nos lleva al hexagrama 62, la segunda que lleva al 34, la cuarta que lleva al 36 y la sexta que lleva al 30. Primera línea de la plenitud. Dice: en principio debes poder conectar más allá de lo convencional. Habla de el texto clásico habla de un periodo determinado de tiempo en el que por encima de cualquier convención se debe permanecer juntos, pero tampoco extremar el tiempo, excederse en el tiempo, porque ello sería improcedente. ¿Y para qué este tiempo de reunión con alguien o con algo? Pues para llegar a concreciones concretas en lo inmediato, como indica el arquetipo transicional de esta línea de mutación, que es el hexagrama 62. El estar en lo inmediato, pequeño y concreto. La segunda línea, que también muta, ya asimilado este periodo previo, dice: hecho lo cual, no emprender queriendo alcanzar todavía el principal, sino perseverar en la verdad y con ello el poder conservar. Arquetipo número 34, el poder de lo grande. La cuarta línea, primera en este hexagrama de la plenitud, tanto de oscuridad como de luces, pues habla de que aún en medio de la oscuridad, en algún momento vamos a poder encontrarnos con aquel ser congenial que complementa nuestra necesidad. Aunque tengamos que hacerlo anonimado en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional, hexagrama número 36, el oscurecimiento de la luz. El noble allí no hace brillar sus luces en la plaza pública, sino que se encuentra en una plaza con el congenial en una esquina y allí arreglan sus asuntos. La sexta línea, en cambio, le dice al consultante: no caiga en la tentación de abandonar aquellas responsabilidades con las que estás comprometido y te vayas a las batuecas. No te vayas y divagues por el limbo, no te vayas de vacaciones
a donde quiera que fuere, sino adhiere a lo esencial, cultiva con docilidad y separa con discreción y claridad para que la luz pueda iluminar en el interior y también en el exterior. Debe rastrear hasta encontrar y rectificar la falla inicial y luego velar que ella no se vuelva a reiterar. El siguiente arquetipo lo iniciamos abordando el hexagrama de las limitaciones, de las justas regulaciones. Todo en el universo tiene una proporción que le es adecuada para la función creativa a la que está destinada. Si tiene de más es deficiencia, y si tiene de menos también lo es por carencia. De manera, por tanto, además, en la propia cultura del consultante o al menos en el medio exterior en el que se mueve, hay todo tipo de manuales, de regulaciones, de legislación, de libros, contenedores de ejemplos tradicionales, de comportamientos y de medidas. Y ahí está la virtud en que busque la justa medida para aquello que pretende. Dentro de este contexto, obviamente en el caso de la consulta, las líneas mutantes tienen ya indicaciones precisas. La primera llevando al 29, la tercera al hexagrama número 5, la quinta al 19 y la sexta al 61. La primera, entramos en contexto, base. Bien, estructuralmente la base. La puerta está cerrada. Nada de salir al exterior. Complementario transicional, el agua. El agua primero se ocupa de ir rellenando todos los huecos por donde pasa. Cuando los haya rellenado en el interior, pues quizás sea momento de que salga. Pero en principio la puerta está cerrada y el agua, el arquetipo 29, discurre leal, fiel a sí misma, pero sin pasarse de las circunstancias de gravedad que le propone la orografía del momento presente, que es ir rellenando los huecos en el interior. La tercera línea, que habla de regulaciones, le dice al consultante, primero sería pertinente sobre la línea anterior que sepas aplicarte regulaciones a ti mismo y saber esperar el momento pertinente para otras acciones hacia afuera. El complementario transicional así lo indica. Hexagrama número 5. Arquetipo de la espera. Las nubes están en lo alto del cielo, pero el campesino no se inquieta y sabe esperar con sus aperos preparados para cuando se produzca la lluvia, entonces podrá meter mano a la labor que proceda. La línea quinta dice, así, considerando en principio las propias capacidades, prever al proyectar con un acercamiento pertinente para el análisis de las circunstancias y una previsión de futuro para no errar en carencias por precipitación. Pero primero, sabiendo limitarse a sí mismo. La siguiente línea en mutación, la sexta, ya termina, cuyo complementario es el 61, le recuerda al consultante que ya se lo ha dicho reiteradamente, pero aquí ya es grave porque es la última línea, que a veces no hay más remedio que aplicar una severa restricción, aunque ello no deba ser la norma, porque la naturaleza se revela contra toda imposición mantenida, contra toda restricción mantenida, pero a veces no hay más remedio que aplicarla.
De manera que con el complementario mutado de esta línea, pues debemos saber abrir nuestro interior, obviamente con la lección de que de este dictamen, de que a veces no hay más remedio que aplicar una severa restricción, pero incluso estando en la restricción severa, saber abrir el interior para darle cabida al bolo que debemos discernir, adoptándolo serenamente en el interior y por tanto con esa capacidad y la capacidad de análisis penetrar hasta el fondo de manera que se pueda uno hacer con el corazón desprejuiciadamente y finalmente pueda llevar hacia el exterior una verdad eficaz y justa. De manera que corrige lo que empieza a fallar y vela que no vuelva a pasar. El siguiente y último escalón de nuestro discurso de hoy lo iniciamos habiendo estirado la paz hasta su maximización. Hexagrama número 63, después de la consumación. Cuando algo lo hemos llevado a su maximización, si tiramos más lo partimos y si soltamos lo menguamos. Por tanto, lo que cabe aquí esperar es poder conservar la atención pertinente para que no se degrade. Dentro de este contexto, la primera línea de mutación nos lleva al 39, la segunda al 5, la quinta al 36 y la sexta al 37. Primera línea del 63, después de la consumación. Acabamos de tener un logro importante en la vida en relación a lo que hayamos consultado, lo hemos llevado a su maximidad y por tanto el ánimo propende con cierta efervescencia. Pero en principio no te debes dejar por el ambiente llevar, por ese ímpetu y con ello llevarte a chocar con los obstáculos que tiene delante, porque es lo que nos está manifestando oracularmente si emprendemos el hexagrama transicionalmente emergido por la mutación. Impedimento, párate y analiza con mayor discreción la situación en la que está. Hexagrama 39, no sé si lo he dicho. La segunda línea de mutación, que nos lleva al hexagrama número 5, dice, confía en el esperar. La confianza que ahora mismo acabas de perder en ti o en los elementos o en las expectativas que tenías, si sabes esperar, podrás volver a recuperarla en un tono de reparación pertinente. Pero párate a esperar. La quinta línea de mutación, ya central del trigrama superior, que muta hacia el hexagrama número 36, dice, no es cuestión de pompa y de visión externa, de oropel, lo que necesitas, sino de elementos puntuales y capaces que deberás buscar, no entre el vano oropel de la sociedad y de los elementos publicitarios y de la vanidad, sino en medio de la oscuridad lo pertinente para tu necesidad. La sexta línea, que también muta y que lleva el hexagrama 37, dice, cuando estés en estos logros, con las pertinentes correcciones que has debido introyectar en relación a tus apetencias anímicas previas, pues habrás conseguido superar metas,
pero no vuelvas vanidosamente la cabeza hacia atrás porque acabarías hundiéndola. Debes tener muy pendiente en mente y en tus actos el circular en base a los principios conservadores del clan, que son que los capitanea y dirige el amor, la jerarquía bien establecida, el respeto entre las individualidades, la lealtad entre ellas y el basar las palabras y el comportamiento en la verdad. De manera que cuida que nada podrido se quede atrás sin poder arreglar y velar. Con esto concluimos la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.